Hola, soy Benora. ¿Sabes cómo se siente darte cuenta de que tu propia familia quería que alguien a quien amas desapareciera? Dejaron a mi abuela de 72 años en medio del desierto de Arizona, sin agua, a 110 grados, y lo llamaron darle espacio. La voz calmada de mi madre, la falsa preocupación de mi hermana. Y yo, estaba a kilómetros de distancia, mirando un punto parpadeante en el GPS y dándome cuenta de que esto no era un error, era un plan. Antes de seguir, dime, ¿a qué hora? ¿Estás escuchando esto y desde dónde? Deja un comentario abajo. Quiero saber por qué cuando escuches lo que pasó después, entenderás por qué por la mañana la policía estaba en su puerta. Estaba doblando la ropa en la esquina de mi pequeño apartamento. El zumbido del ventilador de techo apenas aliviaba el sofocante calor de junio cuando mi teléfono vibró. No era un mensaje. Ni siquiera una llamada, solo un aviso. Miré la pantalla, esperando alguna notificación de una aplicación, pero se me cayó el estómago al verlo. Alerta de batería baja. El reloj inteligente de Mardelabite Cliff. Abuela. Parpadeé, paralizada por un segundo. Y luego traté de convencerme de que no era nada. Quizás estaban en medio de la nada. El servicio allá puede ser intermitente. Esa mañana ella había ido en un viaje familiar con mamá y Clarice. Si es que a esas dos personas se les podía llamar familia en el sentido verdadero de la palabra. Tiré la camisa doblada a un lado y toqué la notificación. La aplicación de salud apareció mostrando sus signos vitales, bajos pero estables. Luego abrí el rastreador GPS, más por costumbre que por verdadera preocupación. Y fue entonces cuando dejé de respirar. El pequeño punto que representaba el reloj de mi abuela no estaba ni cerca del resort al que dijeron que la llevaban. No estaba cerca de una carretera, ni siquiera cerca de algo que se pareciera a la civilización. Estaba ahí, atrapada en medio del desierto. A kilómetros de la autopista, mi teléfono marcaba 110 grados. Sin sombra, sin agua. Me senté al borde de la cama, apretando el teléfono tan fuerte que me dolían los nudillos. No, esto no puede ser real. Actualicé la pantalla 3 veces, pero el punto no se movió. Está bien. Murmuré para mí misma. Está bien. Quizás estaban de excursión. Quizás ella quería caminar. Quizás. Sabía que me estaba mintiendo. Mis dedos temblaban mientras marcaba a mamá. Contestó en el segundo timbrazo, su voz tan pulida y calmada como si lo hubiera interrumpido en un spa. Benora, ¿puede esperar? Estamos en medio de algo. ¿Dónde está la abuela? Exigí. Un silencio breve. Luego un suspiro. Se fue por ahí. Solo necesitaba espacio. Ya sabes cómo es. Por un momento no pude formar palabras. Necesitaba espacio, en medio del desierto en junio. Entonces la voz de Clarice apareció desde algún lugar cerca del teléfono. Estás exagerando. Ella está bien. Deja de reaccionar exageradamente. Reaccionar. Exageradamente. Tragué tan fuerte que me dolió. Quería gritarles, maldecir, exigir saber cómo pudieron dejarla así, pero no lo hice. Mi voz salió baja. Controlada. ¿Dejaron a una mujer de 72 años en el desierto? El tono de mamá se endureció. No distorsiones esto. Ella insistió. No quiso venir con nosotras. Estamos respetando sus deseos. No hagas un drama mayor. Benora. Pude oír a Clarice riéndose como si todo esto fuera una broma. Colgué. Sin adiós. Sin pelea. Solo silencio. La rabia, el miedo, no explotaron en mí. Se hundieron profundo, fríos y pesados, instalándose en un lugar que años atrás se había tallado con cada estás exagerando, cada no seas tan sensible. Cada vez que me borraban a mí, o a la abuela como si fuéramos un inconveniente en vez de personas. Abrí mis contactos y busqué hasta encontrar un nombre que no marcaba desde hace años. Ardan. Él era un instructor de supervivencia en la naturaleza con quien había ido de excursión una vez un fin de semana. Alguien que conocía el desierto mejor que yo nunca podría. Mi pulgar se detuvo un momento sobre el nombre antes de marcar. Benora. Vaya. Ha pasado un tiempo. Su voz llegó profunda y tranquila. Necesito tu ayuda, dije, sin rodeos. Mi voz no. Tembló. Mi abuela está sola en el desierto. Tengo sus coordenadas. ¿Puedes encontrarte conmigo? Hubo una pausa. Entonces mándame la ubicación. Agarraré mi equipo. Tan pronto colgamos, guardé el cargador del teléfono en mi bolsa. Me puse las zapatillas y agarré las llaves. Mis manos estaban firmes ahora. Mi corazón no corría. No grité ni amenacé. Solo tomé las llaves y susurré para mí misma. Aguanta, abuela. Voy para allá. Pero no tenía idea de hasta dónde habían llegado para borrarla. Con las manos firmes sobre el volante, conduje hacia el norte. El aire acondicionado apenas evitando que el calor me asfixiara. La radio sonaba con una estación de pop animado que no recordaba haber encendido, pero parecía estar a 1000 millas de distancia. Mi mente daba vueltas con los mismos pensamientos.
como un perro royendo un hueso. La voz calmada y despectiva de mamá. La risa de Clarice. Ese pequeño bufido que siempre usaba cuando pensaba que era más inteligente que yo. Y la abuela sola en ese calor, probablemente luchando por respirar. Cada pocos minutos miraba el rastreador GPS en mi teléfono, asegurándome de que ese pequeño punto siguiera allí. Inmóvil, no me permitía pensar en lo que eso podía significar. Cuando llegué a las afueras de Sedona, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el desierto con luces naranjas y púrpuras intensas. Reduje la velocidad cerca del inicio del sendero, buscando a Ardan. Él estaba recostado contra una SUV beige, vestido con botas de senderismo y una camiseta desgastada de guardabosques, con una mochila colgada de un hombro. No perdió tiempo en saludos. Venora, dijo, asintiendo cuando salí del auto. Si ella está donde dice este GPS, no se está moviendo por elección propia. Tenemos que apurarnos. Su voz calmada llevaba un peso que me sacudió más que cualquier advertencia de pánico. Asentí y lo seguí hasta la parte trasera de su vehículo, donde me entregó una botella de agua y una linterna frontal extra. Vas a necesitar esto. Pronto oscurecerá, dijo. Quise decirle que yo misma había empacado agua, que sabía cómo manejar una caminata, pero la verdad era que no sabía cómo manejar esto. Empezamos a bajar por el sendero, las botas crujiendo sobre la tierra seca. Estaba inquietantemente silencioso. No había pájaros, ni el susurro de vida, solo el viento silbando sobre las rocas. Mi pecho se apretaba con cada paso. Entonces lo vi. Un toque de color contra el paisaje apagado. Un pañuelo de lavanda púrpura atado a una roca. Me detuve tambaleándome, mis piernas casi se rindieron bajo mí. Conocía ese pañuelo. La abuela lo había usado en cada reunión familiar durante años. Incluso cuando mamá se burlaba de ella por aferrarse a colores de anciana. Debía haberlo atado intencionalmente. Una señal. Me dolió la garganta. ¿Quiere que la encuentren?, susurré. Ardan se agachó junto a la roca, examinándola con ojo profesional. Esto no fue dejado caer. Lo ató deliberadamente. Mujer inteligente. Me arrodillé y pasé los dedos por la tela, inundada de recuerdos. Tenía 12 años otra vez. Sentada en la mesa de la cocina, mientras Clarice presumía sus sobresalientes y mamá hacía su pastel favorito. La abuela había entrado, puesto una mano en mi hombro y me dijo, no tienes que ser ruidosa para importar. Niña, un día te verán. Había sido la única que me defendió una y otra vez. Tragué saliva y me levanté, sosteniendo el pañuelo. Un momento antes de volver a atarlo en su lugar. Está viva. Me dejó esto. Ardan me miró. Entonces cada minuto cuenta. Este calor es brutal. Tenemos que movernos. El sendero se volvió más áspero a medida que avanzábamos. El sol bajaba y las sombras se alargaban, largas y definidas. Me concentré en mi respiración, en mantener mis pasos firmes. En cualquier cosa para no imaginar lo peor. Pensé en las botellas de agua que había empacado para la abuela la semana pasada cuando dijo que haría este viaje. Me pregunté cuánto habría bebido, cuánto tiempo la habrían dejado realmente aquí. Cada hora importa, dijo Ardan, su tono ahora más urgente. Asentí, guardando silencio. No había espacio para lágrimas, ni para gritos por la injusticia. Podía gritarle a mamá y a Clarice después. Ahora necesitaba seguir adelante. Mientras el cielo cambiaba de naranja a púrpura profundo, miré a Ardan, que iba unos pasos adelante. Su paso firme me tranquilizaba, aunque el nudo en mi estómago se hacía más fuerte por el miedo. Entonces, de repente, se detuvo. Levantó la mano para callarme, sus ojos fijos adelante. Lentamente señaló, Venora, susurró. Su voz baja y decidida. Es ella, corrí, antes de que Ardan pudiera detenerme porque sabía que si no lo hacía, nunca me lo perdonaría. Las rocas rasparon mis palmas, mientras medio trepaba. Medio tropezaba hacia un pequeño saliente adelante. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Y entonces la vi. La abuela estaba acurrucada, bajo un saliente poco profundo, su sombrero de sol todavía aferrado al pecho como un escudo. Su rostro estaba enrojecido, sus labios secos y agrietados. Por un momento aterrador pensé que había llegado demasiado tarde. Abuela, susurré, arrodillándome a su lado. Mis manos temblaban al tocar su hombro. Soy yo. Soy Venora. Ahora estás segura. Sus párpados parpadearon, apenas logrando abrirlos. Venora. Su voz era áspera y quebrada. Ardan nos alcanzó, agachándose a nuestro lado. Sus movimientos eran controlados pero urgentes. Está severamente deshidratada. Necesitamos refrescarla y darle agua lentamente. Sacó una botella de su mochila, desenroscándola con cuidado. Deslicé mi brazo bajo sus hombros, levantándola suavemente para que Ardan pudiera ayudarla a beber. Cada pequeño sorbo parecía un milagro. Entonces, ella agarró mi muñeca con una fuerza sorprendente para alguien tan débil.
Me susurró, me quitaron la bolsa a propósito. Esas palabras me golpearon como un martillo. Me congelé, mirándola. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Sus ojos se cerraron como si ese pequeño esfuerzo ya la hubiera agotado. No querían que regresara. No podía respirar. El estómago se me hundió al recordar que yo misma había empacado esa bolsa de emergencia, agua embotellada, barras de proteína, medicamentos extra. Me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba y ellos lo tomaron deliberadamente. Ardan me miró, con el rostro serio pero en silencio. Él sabía. Una furia fría y pura me invadió. Ardiendo más que el calor del desierto. La voz calmada, de mi madre por teléfono. La risa burlona de Clarice. Todo encajó. Esto no era negligencia. No era un error. Esto era intencional. Hablaremos después, dijo Ardan con tono firme, interrumpiendo mis pensamientos en espiral. Ahora lo importante es sacarla de aquí. Asentí, tragando fuerte. Está bien. Vamos. Ardan colocó un paño frío alrededor del cuello de la abuela y le echó un poco de agua sobre la cabeza para bajar su temperatura. Yo seguí hablándole, con la voz baja y constante. Cualquier cosa para mantenerla anclada. ¿Recuerdas esos pastelitos de limón que solías hacer? Los que escondías de mamá porque decía que eran demasiado dulces. Cuando lleguemos a casa, los haremos juntas. Podrás mandarme en la cocina otra vez. Y cantaremos ese viejo himno de la iglesia que tanto te gustaba. El que siempre decías, que sonaba mejor desafinado. Sus labios esbozaron la más pequeña sombra de sonrisa. Eso fue suficiente para seguir adelante. Avanzamos despacio. Ardan cargando la mayor parte de su peso y yo guiando sus pies. La noche del desierto se iba acercando, las estrellas parpadeando en el cielo. Cada paso parecía una batalla, pero llegamos al inicio del sendero, para cuando alcanzamos el coche. La abuela entraba y salía de la conciencia. Ardan condujo, mientras yo me sentaba atrás con su cabeza en mi regazo, acariciándole el cabello, y susurrándole una y otra vez, ¿estás segura? ¿Estás segura? Te tengo. Las luces de Flexted se sintieron como salvación cuando finalmente aparecieron, en el hospital. Una enfermera y 2 técnicos nos recibieron con una camilla. Trabajaron rápido para meterla en una sala, conectarle líquidos por vía intravenosa y monitorear sus signos vitales. Si hubiera estado otra hora más allá, quizá no lo hubiera logrado, dijo la enfermera en voz baja, mirándome. Asentí sin poder reaccionar, mirando a la abuela mientras la cubrían con una manta. Mi rabia hervía justo bajo la superficie, aguda y concentrada. Lorraine y Clarice no iban a salir de esto sin consecuencias. Me quedé junto a su cama, observando el goteo del suero y escuchando el pitido constante de los monitores. Mis manos temblaban. Pero mi determinación no. Entonces la enfermera volvió con algo pequeño en la mano. Encontramos esto en su calcetín. Está dirigido a ti. Me entregó un papel doblado. Mi nombre estaba escrito con la letra temblorosa y familiar de la abuela. Al abrir la nota doblada, mis manos temblaron tanto que casi la rasgué. La letra de Martela era inestable, pero la conocía. De memoria. Venora, decía. Dijeron que todo sería más fácil si yo no estuviera aquí. No dejes que ganen. Las palabras se emborronaron mientras las releía. Cada una cortando más profundo que la anterior. Más fácil si no estuviera aquí. No podía dejar de imaginar a mi madre diciendo esas palabras con calma, como si fuera solo otra decisión sobre reacomodar muebles o comprar un auto nuevo. Me senté en la rígida silla del hospital por lo que pareció una eternidad solo mirando esa nota. Cuando finalmente tomé mi teléfono, no sabía si quería respuestas o una pelea. Lorraine contestó en el segundo timbrazo. Venora, ¿sabes qué hora es? Su voz era firme, aburrida, casi como si la hubiera despertado de una siesta. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Por qué estaba la abuela en medio del desierto sin bolsa, sin agua? ¿Por qué escribiría eso? Hubo una pausa, luego, su voz se endureció. Quería espacio. Se lo dimos. Como siempre, estás exagerando. Pude oír a Clarice de fondo. Esto pasa cuando te niegas a soltar, añadió con suficiente volumen para que yo escuchara cada palabra, contuve el grito que me arañaba la garganta. Casi muere, dije con voz baja y controlada. La dejaron allá afuera. Le quitaron su bolsa de emergencia y tengo pruebas. Lorraine exhaló como si fuera una niña haciendo un berrinche. Venora. Siempre tergiversas todo. Estaba bien la última vez que la vimos. Quizás se alejó un poco. Tienes que dejar de hacer un drama de todo. Ahí estaba. Su guión premeditado, pulido, listo para hacerme ver como la histérica de siempre. Colgué sin decir una palabra más. Ardan había estado sentado en silencio en un rincón, dándome espacio pero atento. Se están atrincherando, dijo en voz baja. Han estado planeando esto, respondí con la mandíbula apretada. La abuela lo sabía. Y yo también. Necesitaba más que indignación. Necesitaba pruebas. ¿Todavía tiene su reloj inteligente?
Pregunté a Ardan. Asintió. En mi camioneta. También encontré esto cerca de donde ella estaba. Sacó una pequeña cámara digital de su mochila. Pensó que podría importar. Y así fue, a media mañana. Estaba en la oficina del sheriff. El detective moreno, un hombre de ojos cansados y presencia firme, se sentó frente a mí tomando notas mientras le explicaba todo. El pin del GPS, la llamada telefónica, la nota de Martela. Cuando terminé, se recostó. Si lo que dices es cierto. Esto no es solo negligencia, es abandono. Criminal. Las palabras cayeron en mi pecho como una piedra. Criminal. Parte de mí quería hacerlo público en ese momento, exponerlas en redes sociales, llamar a todos los medios. Asegurarme de que nadie volviera a confiar en Lorraine ni en Clarice. Pero, entonces miré a la abuela a través del cristal de su habitación del hospital. Ella odiaba el escándalo, odiaba el desorden, y sabía exactamente qué haría mi madre, pintarme como la hija menor desquiciada y amargada que intenta arruinar el nombre de la familia. Ya lo habían hecho antes. Pensé en todas las veces que me habían etiquetado como la problemática solo por defenderme. Siempre exageras. Eres demasiado sensible. ¿Por qué no puedes ser normal como tu hermana? Esta vez no. No les daría un blanco fácil. Lo echaría en silencio, pero con inteligencia. Esa noche en la habitación del hotel, me senté al borde de la cama, revisando las fotos en la cámara de Martela. La mayoría eran imágenes borrosas de rocas y plantas, pero entonces la encontré. Un clip. La cámara debió estar grabando. Por accidente. Presioné play. La voz de Martela, ligera y feliz. Solo tomaré unas fotos más. Y luego la voz de Clarice, aguda y despectiva. Ve a tomar algunas fotos. Nosotros esperamos aquí. Mi mano se heló al sostener la cámara. No tenían planeado esperar. No era descuido. Era una trampa. Miré la pantalla de la cámara mucho, después de que el clip terminara, reproduciéndolo en mi mente como un cruel loop. La voz de Clarice no fue casual ni despreocupada. Fue deliberada. Ve a tomar algunas fotos. Nosotros esperamos aquí. Pero no esperaron. La dejaron. No, pude dormir. Me senté al borde de la cama del hotel con la lámpara, lanzando una luz amarilla suave contra las paredes, repitiendo esa voz una y otra vez. Clarice, calmada. Casual. Ese mismo tono que usaba cada vez que lograba salirse con la suya cuando éramos niñas. Cuando mamá decía, Clarice sabe lo que hace. Solo escúchala. Sentí mis uñas clavándose en las palmas. Mi teléfono vibró en la mesita, sobresaltándome. Era un número desconocido. Pero el nombre que apareció me hundió el estómago. Abogado Benson. Señorita Wycliffe. Su voz era áspera pero firme. Pensé que debía informarle. Marcela actualizó su testamento recientemente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quiere decir con recientemente? En los últimos 3 meses, le dejó una parte considerable de su patrimonio a usted, dijo. Lorraine y Clarice fueron notificadas de esta actualización. Sospecho que puede entender por qué llamo. El aire en la habitación se volvió más denso. Está diciendo que lo sabían. No puedo hablar de intenciones, dijo Benson con cuidado. Pero puedo decirle esto, ella dejó claro que usted era la beneficiaria principal. Y dadas las circunstancias, le aconsejaría guardar toda la documentación segura. Esto puede convertirse en algo más que una disputa familiar. Terminé la llamada, con las manos temblando, y apoyé el teléfono en mi frente. Querían que ella desapareciera, no porque fuera frágil, ni porque necesitara espacio. Estorbaba. Mi mente volvió a la última cena familiar en casa de Lorraine. Fue una de esas noches, donde el aire parecía prepararse para una tormenta. Lorraine estaba en su mejor forma, girando su copa de vino y criticando a Martela con esa voz melosa, que usaba cuando quería herir más profundo. Gastando dinero en causas perdidas, había dicho Lorraine, lanzándome una sonrisa burlona. La malcrías, madre, ¿y para qué? Es un desperdicio. Martela había dejado el tenedor, con la voz temblando de rabia pero firme. Venora no es una causa perdida. Es mi nieta y mi dinero es mío para gastar como quiera. El silencio que siguió fue asfixiante. Recuerdo a Clarice murmurando, siempre la has elegido a ella antes que a nosotras. No me quedé mucho. Esa noche, conduje a casa con lágrimas, que empañaban la carretera, prometiéndome que no dejaría que me afectaran otra vez. Pero ahora veía esa cena por lo que realmente era. Una advertencia. Respiré profundo y llamé de nuevo a Benson. ¿Qué hago ahora? Reúne todo, dijo sin dudar. La nota, los registros del GPS. El video de la cámara. Intentarán decir que fue confusión o un despiste por el calor, pero esos elementos cuentan otra historia. Intención. La palabra dolió, aunque ya la sabía. Le agradecí y colgué. Luego me acerqué a la ventana.
Las calles estaban vacías, la noche tan silenciosa que podía escuchar mi propio pulso en los oídos. Por primera vez desde que todo esto empezó. Las lágrimas llegaron, calientes, implacables, años acumulados. No solo por lo que le hicieron a Martela, sino por todo lo que me habían hecho a mí. La olvidada, la que podían insultar abiertamente, en las cenas, reírse a sus espaldas, descartar como la hija dramática que nunca estuvo a la altura. Me senté en la cama y lloré hasta que me dolió el pecho. Luego me limpié la cara. Miré mi reflejo en el espejo y susurré, me han subestimado por última vez. Saqué un cuaderno y empecé a escribir una línea de tiempo con todo lo que sabía, cada llamada, cada detalle. Si pensaban que me quedaría callada, no me conocían en absoluto. Cuando cerré el cuaderno, mi teléfono sonó de nuevo. Venora. La voz del detective Moreno llegó calmada, pero firme. Necesitamos que vengas. Hemos abierto un caso oficialmente. Si pensaban que me quedaría callada, estaban a punto de descubrir quién soy realmente. La mañana siguiente llegó como un peso sobre mi pecho. Apenas había dormido. Mi mente daba vueltas con todo, el testamento, el video, la nota, pero ya no había lugar para dudas. Me vestí con precisión mecánica, agarré mi carpeta llena de copias de las pruebas y conduje a la oficina del sheriff. El cielo era azul pálido, del tipo que parece inocente. No combinaba con cómo me sentía por dentro. El detective Moreno me esperaba, recostado casualmente contra su escritorio. Venora me saludó con ese tono calmo y firme que tiene. ¿Lista para hacer esto oficial? Más que lista, respondí. Aunque mi voz traicionaba la tensión en mi garganta. Me guió a una pequeña sala sin ventanas, el tipo de lugar que hace que sientas que todo lo que digas quedará grabado para siempre, explicó con claridad. Peligro temerario, negligencia hacia un adulto vulnerable, dependiendo de lo que podamos probar. Conspiración para cometer fraude. Esos son los cargos que estamos investigando. Escuchar eso en voz alta lo volvió real. Empujé la carpeta hacia él. La nota de Martela, los registros del reloj inteligente, la ruta del GPS, el video de la cámara. Esto no es solo negligencia, dije. Con voz firme. Lo planearon. Él asintió gravemente. Lo trataremos como tal. Al salir de la estación, mi teléfono sonó. Miré el identificador y me congelé. Lorraine. No debería haber contestado. Pero lo hice. Venora, la voz de mi madre, goteaba ese mismo veneno contenido con el que crecí. Si sigues con esto, te arrepentirás. Familia no lleva familia a la corte. No titubee. Familia no deja a su madre morir en el desierto. Mis palabras rompieron su silencio como una espada. La voz de Clarice se unió a la llamada. Burlona. Esto pasa cuando no puedes soltar las cosas. Siempre tan dramática. Venora, vas a arruinar todo. Yo no arruiné nada, respondí con calma. Tú lo hiciste cuando decidiste que su vida no valía nada. Colgué antes de que pudieran responder. Pero mi cuerpo me traicionó. Mis rodillas flaquearon al entrar al pasillo del hospital. Me apoyé en la pared, el corazón latiendo fuerte. La respiración corta. No era miedo. Era el peso de entender que, después de esto, no habría vuelta atrás. Los restos de familia que quedaban serían cenizas. Me obligué a seguir, caminando hacia la habitación de Martela. Esta vez estaba despierta, pálida y frágil, pero sus ojos se iluminaron al verme. Venora, susurró, con voz tan delgada como el papel. Eres más fuerte que yo. Haz lo que yo no pude. Esas palabras se clavaron en mí como un ancla para un barco. Me quedé con ella mucho tiempo, tomando su mano, tarareando un viejo himno que solíamos cantar juntas en la iglesia. No le dije lo que planeaba. No necesitaba escucharlo. Solo necesitaba descansar, sabiendo que, finalmente, alguien estaba de su lado. Más tarde esa noche, me reuní con Vincent en una videollamada. Su oficina detrás de él estaba llena de estanterías de madera oscura. Y parecía exactamente lo que esperarías de un abogado que ha visto demasiados dramas familiares como para impresionarse por alguno. Venora, dijo con firmeza. De ahora en adelante, el silencio será tu arma. Déjalas hablar, déjalas enredarse tratando de justificar esto. Cada palabra que digan las incriminará. Mientras tanto, nosotros reunimos pruebas, construimos el caso y cuando actuemos, será devastador. Asentí despacio. ¿De verdad crees que podemos ganar? No creo, dijo Vincent. Sé. Cuando terminó la llamada, me quedé en silencio un momento, mirando la pared vacía. La tormenta dentro de mí se había calmado, reemplazada por una tranquilidad que no sentía desde hacía años. Salí de ese hospital esa noche. No como la hija olvidada ni la nieta ignorada. Salí como alguien que finalmente decidió dejar de pedir permiso para existir. Mi teléfono vibró otra vez al salir al estacionamiento. El nombre de Moreno apareció en la pantalla. Venora, su voz estaba tensa. Han contratado a un abogado. Iban tras de ti.
No sabía que su contraataque sería tan feroz. La luz del sol que se filtraba por las cortinas del hotel se sentía hostil. No había dormido mucho y cuando finalmente me obligué a levantarme, lo último que esperaba era ver las caras engreídas de Lorraine y Clarice en la televisión. La voz del presentador local era demasiado alegre para la bilis que me subía por la garganta. Esta mañana hablamos con Lorraine y Clarice Wycliffe, quienes respondieron a las impactantes acusaciones de haber abandonado a su madre anciana en el desierto. Esto fue lo que dijeron. La pantalla mostró a las dos sentadas en lo que sabía era la sala perfectamente decorada de Lorraine, tomando té como si no hubieran dejado morir a su propia madre. Lorraine estaba tan compuesta como siempre. Mardela ha estado luchando emocionalmente, dijo con voz cargada de falsa preocupación. Necesitaba espacio. Desafortunadamente, Venora ha elegido torcer esto y hacerlo parecer feo. Me rompe el corazón verla explotando esta situación para llamar la atención. Clarice intervino con esa risita condescendiente que tiene. Siempre. Ha sido dramática. Es triste que use la enfermedad de mamá así. Solo estamos intentando cuidarla. Apreté con fuerza el control remoto. Casi lo lancé contra la pared. Luego apareció otro rostro en la pantalla. Dale. Whitman. Incluso a través de la televisión, su presencia era sofocante. Si la señorita Venora Wycliffe continúa haciendo declaraciones difamatorias contra mis clientes, dijo, mirando directo a la cámara como si me hablara a mí, perseguiremos todas las vías legales, incluyendo una demanda por difamación. ¿Difamación? Me estaban amenazando. La persona que sacó a mi abuela viva del desierto. Me quedé paralizada hasta que las rodillas me fallaron. No solo estaban tergiversando la verdad, la estaban enterrando bajo una actuación. Mi teléfono sonó. Benson, supongo que viste todo, dijo sin saludo, lo vi. Mi voz estaba tensa. Ahora me amenazan con demandarme. Es una táctica. Quieren asustarte. Quieren que te rindas. Pero, recuerda, Venora, ellos están a la defensiva. Tenemos la nota. Tenemos los registros del GPS. Tenemos el video. No dejes que te intimiden. Quería creerle, pero ver cómo me difamaban tan fácilmente en la televisión, sonriendo como si fueran las víctimas, me hizo dudar de todo. ¿Realmente podría ganar contra ellos? ¿Contra su dinero, su influencia, sus mentiras ensayadas? Antes de caer en la desesperación, la voz de Benson atravesó mis pensamientos. Este es el momento de decidir, Venora. ¿Vas a luchar como nunca antes, o vas a dejar que sigan escribiendo la historia? Un largo silencio se extendió entre nosotros antes de que dijera, no me rendiré. Bien, dijo simplemente. Más tarde esa tarde, el detective Moreno me llamó a su oficina y me entregó un montón de documentos. Hemos revisado algunos registros financieros, dijo. Lorraine y Clarice intentaron transferir varios de los bienes de Martel a sus nombres 3 días antes del incidente. Ya no solo hablamos de negligencia. Esto es interferencia en la herencia. Es criminal, mi pecho se apretó. No se trataba solo de dejar morir a Martela. Estaban intentando borrarla mientras aún estaba viva. Caminando de regreso al hotel, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Esto ya no era esperar justicia. Ni siquiera era confrontarlas. Era asegurar que nunca pudieran tocar a Martela legal, financiera o emocionalmente. Esa noche, me senté en el pequeño escritorio del hotel con la laptop abierta y empecé a armar un expediente. Cada foto, cada documento, cada grabación, meticulosamente organizada. Ya no era la rabia la que me impulsaba. Era precisión. Si me empujaban un paso más, lo revelaría todo. Y cuando lo hiciera, no solo les dejaría un golpe, quemaría todo lo que habían construido, pero primero tenía que verlas retorcerse frente a la abuela Rose. A última hora de la tarde, manejaba con Martela hacia Scottsdale. La finca de Rose siempre me intimidaba. Las altas rejas de hierro, el amplio jardín desértico que olía débilmente a romero y mezquite, las pesadas puertas delanteras que parecían importadas de un castillo europeo. Hoy, sin embargo, no estaba intimidada. Estaba lista. Marcela se sentó a mi lado, pálida pero determinada, su mano sobre la mía, mientras yo agarraba el volante. No tienes que protegerme de esto, susurró, con la voz aún áspera por los días en el hospital. Lo sé, respondí, mirando la carretera. Adelante, pero lo haré igual. Al llegar, un veley nos indicó el camino hacia la entrada circular. Ayudé a Martela a bajar lentamente, ignorando las escaleras junto a la SUV de Lorraine estacionada cerca. Dentro, el aire acondicionado era lo suficientemente frío como para quemar la piel. Lorraine y Clarice ya estaban allí, sentadas como reinas en los sofás crema de Rose. Dale Whitman estaba junto a ellas, con las manos cruzadas frente a él, como si estuviera a punto de dar una conferencia de prensa. Venora, dijo Lorraine, con voz melosa pero cargada de desprecio. ¿Arrastrando a mamá aquí en ese estado? ¿De verdad?
Martela no se inmutó. Quería estar aquí, dijo suavemente, antes de que Lorraine pudiera responder. Rose entró en la habitación. Con 92 años, vestida con un traje verde esmeralda que hacía que su cabello plateado pareciera una corona. Seguía siendo una mujer que hacía que todos los demás se pusieran un poco más derechos. Se sentó a la cabeza de la sala y nos examinó, a todos con ojos afilados e inamovibles. He revisado todo, dijo, su voz cortando la habitación como una cuchilla, las grabaciones. La nota que Martela escribió y los intentos de transferencia financiera. Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara hasta que pensé que Lorraine podría romperse. Intentaron matar a mi hija por dinero, exclamó Clarice, levantándose de un salto. Es indignante. Venora está manipulando a todos. Siéntate, ordenó Rose, y por primera vez en mi vida vi a Clarice obedecerla. Lorraine habló después, fingiendo calma. Madre, Martela ha estado confundida. No recuerda bien las cosas. Venora la ha estado manipulando, eso fue suficiente. Ya no pude quedarme callada. No solo me subestimaron, dije, levantándome para que tuvieran que mirarme, subestimaron la verdad. Clarice resopló. ¿La verdad? ¿Te refieres a las pequeñas historias que inventas desde niña? Eres un buitre manipulador, Venora. Siempre lo has sido, no respondí. En cambio, saqué la cámara de Martela de mi bolso y presioné play. La habitación se llenó con la voz de Clarice, casual e inconfundible. Ve a tomar algunas fotos. Nosotros esperamos aquí. Apagué la cámara. Nadie habló. Incluso Dale Whitman parecía desconcertado por un momento. Rose se reclinó en su silla, dejando que el silencio se prolongara como humo después de un incendio. Luego habló con voz baja y helada. Me dan asco, las dos. Su mirada cortó a Lorraine y Clarice. No merecen su nombre ni su dinero. A partir de hoy, reescribo mi testamento. Ustedes quedan completamente fuera. La máscara de Lorraine cayó. No puedes hacer eso. Los labios de Rose se curvaron en algo entre una sonrisa burlona y un gruñido. Mírame. La habitación seguía resonando con eso cuando se abrió la puerta y entró el detective Moreno con su placa brillando a la luz del atardecer. Lorraine Wycliffe, Clarice Wycliffe, dijo, con tono profesional pero firme. Están formalmente acusadas de peligro, temerario, conspiración e intento de fraude. La arrogancia desapareció de sus rostros. Clarice tartamudeó. Esto es una locura. Somos familia. Familia no deja morir a su madre en el desierto. Dije en voz baja. Mientras Moreno les leía sus derechos, Rose me miró con una expresión inescrutable, y cuando las escoltaron fuera, se inclinó hacia mí y puso una mano firme en mi hombro. Ahora, Venora, dijo, con voz baja pero poderosa, termina esto. Supe exactamente a qué se refería. 2 meses después, me encontraba sentada en los fríos bancos de madera de una sala de tribunales en Flagstaff, un lugar que olía a barniz y ansiedad. Era día de sentencia. Lorraine y Clarice estaban al frente, esposadas ligeramente. El naranja de sus uniformes carcelarios contrastando con el fondo de roble oscuro. Ya no estaban sus blusas de diseño, ni sus sonrisas calculadas. Ni siquiera Dale Whitman estaba presente. En algún momento se había retirado silenciosamente del caso. Se veían más pequeñas que nunca, como si las paredes mismas las hubieran reducido a tamaño. La juez, una mujer alta con una expresión tallada en piedra, ajustó sus gafas y comenzó a leer los cargos. Peligro temerario. Conspiración e intento de fraude. Sus palabras fueron firmes y deliberadas. Clarice Wycliffe dijo con voz firme. Por la presente, queda sentenciada a 9 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5. La mandíbula de Clarice cayó. Pero no lloró. Lorraine sí. Lorraine Wycliffe, continuó la juez, queda sentenciada a 6 años de prisión. Usted participó conscientemente y facilitó estas acciones. El sonido de las esposas resonó más fuerte que cualquier sollozo. No celebré ni sonreí. Marcela estaba a mi lado, con la mano sobre la mía, quieta y tranquila como un estanque. No se inmutó ni una vez. Al ser sacadas, Lorraine se volvió hacia mí, sus labios se movieron. Palabras silenciosas destinadas solo para mí. Quizás, lo lamentarás, o tal vez, esto no ha terminado, pero por primera vez en mi vida. No me importó lo que dijera, al salir al pasillo. La luz del desierto, que entraba por las ventanas del tribunal, parecía demasiado brillante. El abogado Benson nos esperaba, con su maletín en una mano y una expresión de satisfacción tranquila en el rostro. Ya terminó, dijo simplemente. Asentí. Pero sentí el pecho pesado. No se siente como una victoria, admití en voz baja. Se siente necesaria, Benson sonrió con conocimiento. Eso suele ser lo que realmente se siente con la justicia. No se trata de ganar. Se trata de detener el daño. Semanas después, llevé a Martela de regreso a su casa en Sedona. Insistí en caminar hasta su jardín por sí misma.
lenta y deliberadamente, apoyada en mi brazo, mientras recorríamos el sendero de piedra. El mismo jardín que solía cuidar cada mañana antes de que intentaran borrarla de su propia vida. Se detuvo cerca del porche, donde su sombrero de sol ahora colgaba de un gancho de madera. El mismo que llevaba en el desierto. Pero ahora no era un recordatorio inquietante de la muerte cercana. Era supervivencia. Dieron por sentada mi libertad, dijo, con una voz más fuerte que en meses. Pero tú me la devolviste, parpadeé para ocultar el ardor en mis ojos. Tú me diste todo cuando nadie más lo hacía. Yo solo devolví el favor. Nos sentamos juntas en el porche. Viendo el sol bajar sobre las rocas rojas, tiñendo todo de oro y perdón, sabía que nunca tendría la familia que una vez quise. La madre perfecta. La hermana cariñosa. Ese sueño murió allá en el calor con sus mentiras. Pero tenía a Martela, tenía a Rose, y tenía la paz de saber que actué cuando más importaba. A veces la justicia no es ruidosa. A veces es solo saber que no pueden dañarla otra vez. Y eso basta.